This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Maga sembrador na Costa Este, ta continúa el sembrada a mediante el calor del tiempo. Ulan posible afecta na syudad este semana. Campo Santo na Santa Cruz ya sa dumping site del basura Maga residente. Un persona tabuta basura na bypass road na luyahan tumaga kuhido na video. Katsuway a conducive feeding program na Camino Nuevo. Este porción te lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Maga sembrador na Costa Este, ta continúa el sembrada mediante el calor del tiempo. Aquí el report di Marifita Mayo. Man 2 semana sigun nuay man ulan na di ila lugar asigun kun Alvin Casimiro. Si Casimiro es un sembrador de palay na barrio de Balinsungay na Costa Este. Bueno lang sigun que cuando ya empeza el calor del tiempo, cerca ya man harvest di su palay, por eso no hay más queda afectado na calor del tiempo. Después el cosecha de este magapalay ay siembra según él otra vez palay. Aunque caliente el tiempo ahora, no hay man según él tamira problema na supply del agua si ay continua él siembra palay. Este por causa kay tiene man irigasyon intendido para na di ila lugar. Y este irigasyon ta puede man supply agua para na sementera allí kanila. Si akala di parte o pwede pa siguro pikin na agua. Tapi abajo o langanin niya siguro kay. Apikos ustedes el agua, apiki or lejos? No, alyagat si todos arriba kayo tinebeta na pikihan. Pero este otro grupo del mga sembrador ta considera que siembra sila otro mga produkto agrikultural si ay continua pa el soles. Aquel sigun mga gulay que aguante na calor del tiempo para ver hindi mas sila necesita mucho agua para rega na mga sembra o gulay. Yung medyo mababa, yung kahit konting ulan may tubig, talagang tanim yun. Dahil yung kuan kasi, yung may-ari ng... Gulay, gano'n? Hindi, palay. Okay. Yung medyo mataas, talagang magulay. Asigun kanila, por cuantos veces ya sila queda afectado na efecto del tifun y efecto del soles. Razón si por kaya podía sila man adjust na sitwasyon. Hindi sigun sila pwede descansa, siembra. Siendo siembra man sila o hindi, ta continua sila paga con el alquiler del terreno donde sila ta siembra. Mientras tanto, importante también según kanila el de la salud. Por eso si bien sobra el calor del tiempo, taman adjust también sila de la hora de sembrada. Kaliente kayo. Hindi ko kasi hindi kali San Almaria kay ni mga gente, di man Nakay aguante na kalor. kanyo yan check yaman na normal naman ay kuano ay sangit siguro. Ana lang kami siguro ang sina kaliente so. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Tiene también ahora Intertropical Convergence Zone el afecta con el Mindanao. Ita afecta con el Zamboanga Peninsula y parte del Northern Mindanao. Por causa con este tiene según mga lugar aquí na ciudad el experiencia ulan este día hasta mañana. El pag-asa taabla que posible el sucede el mga light to moderate rains aquí na ciudad. Campo Santo na Santa Cruz ya ase dumping site de basura el mga residentes. Aquí el report di Marites Espartero. Ya queda dumping site del magabasura el Campo Santo na Santa Cruz Tetuan este tiempo. Notable si mira na lugar, no hay más espacio, pero si mira na punta lleno del magabasura, donde el mga residentes está nakostao, amo tabuta con el diila magabasura adentro na Campo Santo.
Asegun kunal sepulturero si Senyor Aljun Julian, 35 anyo asegun ele tabisya kunal Campo Santo. Este lang anyo el mga residentes tabuta kunal diila magabasura na lugar. Si Taabrigwa ta si Bipa de Pelyahan. Si Chene asegun mga familia tabus ka el sepultura del diila mga departed loved ones, hindi na mas enkontra kay tapawya de basura. Kami encuentro mga de si klase, hindi man nasutakre. Kaya hindi daw tabuta di dia, hindi de noche. Amol kon rason di ila. Aga taan dahil ipimi diskusyon lang kami. Kaya alto el ko natareklama kumikol mga Dios del muerto. No puede man dami. No puede man miracle di la pamilya. Tiene kalilil. Hindi na tumira, mira to bunsod lang, asito asina. Nicho. O taba kung sa ako patahala sila mga bata. Naabliya ka mo ko ano. No kumubuta si tapasal truck kuwi kaninyo. Yun na trabuta ka mo. Naara aja lang todo araw. Oh, si Talyot, el model tano de palo, tas yung takema. Siya na lang, pero makin kema bing grueso ka no? Kaya mabaglatrabaho. Hindi advisable para buta basura, no? Amo, isel ko ang kitablay kanila. Ablay kumigo todo murmuradan mga dueño li. Kaya ito takwan, na ese tamin kwan alin, na yun. Pero con el butada del basura, mucho también ta andaruba mga plywood ikabilya del mga grills na sepultura. Para lang siya, del otro anyo, hindi pa siya sina. Kaya alam mo yan, tapos siya pa siya, mira yung buhay ko, no, mate yan siya. Naku, kaya man tumamblem kan, de noche man taruba. No, konsina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Uhido na akto na un video na un persona tabuta basura para na bypass road luyahan tumaga alina lunzuran. Ese persona a bordo na un azul multicab el Kagawa del Tumaga Darwin Aquino yaman post ko sa video na social media donde asigun konele. Yan lang un concerned citizen el pa naman video konele na akto na mismo insidente iya envia konele el kopya de este video. Si Aquino ya expresa disgusto con el acto de este persona. Mira Santo na mag-entrevista del TV11 con el kapital del Tumaga, Jacqueline Lim, mas temprano firme este tabla que un grande desafío para kanila mga barrio oficiales de Tumaga para mantener limpieza alina di la barangay. Siendo afuera mismo con cuantos residentes de Tumaga bien falta pa disiplina na butada de basura di ila. Taman problema también sila na mga de otro barangay ken tabuta basura alina di ila barangay. Visible al alegría na cara del mga bata na Fermin Drive na barrio de Camino Nuevo después que da beneficiario del feeding program del Assistant Majority Leader Congresista del Distrito 1, Cachua. Asigong Cachua, alegre también ele mira el alegría del mga bata na disiyo regalo kanila. Yabla si Chua, hindi importante si grande man o juta el regalo. El de con todo importante amo estaba na corazon de la quien tadali. Well, el feeding program ya si Chua en koordinasyon na Barangay Council del Camino Nuevo. El siguiente na mga noticias. Alcalde Olaso promete ayuda con el Zamboanga City Water District. Tráfico na La Purísima y Menoraya. Tiene White Lady na Pasonanca Convention Center. Estudiante de la Escuela Elementaria na Pasonanca y lleva honor con el Ciudad. 23 peso cada kilo de palay que ta kumpra el NFA na mga sembrador, hindi según bastante. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open.
BudgetWise. Pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Alcalde Kimmer Olaso ya promete ayuda con el Zamboanga City Water District. Aquí el Mi Report. Ya confirma el oficial encargado del management del Zamboanga City Water District, Attorney Mark Paredes, que ya promete el alcalde Kimmer Olaso ayuda kanila mejora el mga fasilidad del Water District para asesubir el kapasidad de ila dale agua na mga Zamboangueños. Na entrevista con Paredes ele habla que este el mismo commitment ya dale al alcalde kanila cuando ya anda este bisita na di la fasilidad na pasunangka del pasaw semana. Uno del mga target di ila asigur para aumenta el kapasidad del planta y aumenta filtration system na pasunangka, siendo hindi kapas el water district así con este por causa de escasez del pondo. Yes sir, uno gatte el mira el diaton Mayor Kimmer Olaso, quiere le aumenta planta, quiere le aumenta filtration system, yan sale kayo tiene pa grande lugar alina diaton softball field. Donde puede plantar este mga facilities. Only that, el fondo kasi del Water District actualmente
enough lang no para na day-to-day operation. Este asunto ya después kaya admiti mismo el Water District kina presente tiempo manada pa siyempre mga lugar na sentro del pueblo pa lang el hindi tapa de recibir el bastante agua potable del Water District. Uno aquí, el bien afectado, amo el barangay de Talon-Talon, Mampang hasta Arena Blanco, por causa falta in mas pressure, el di ilang mga linya de agua na mga residentes. Por eso, mga residentes taman salud lang asigun agua na cercanos lugar kada dia. Admittedly, sir, particularmente na Mampang, tinagat kita problema na supply. Kasi el supply del Mampang, sir, taba kasi na di atong planta na Pakunangka. So, tan distribute el agua from Pakunangka all the way down towards Santa Maria, Tumaga, Tetuan, Giwan, Tubungan pa lang, kaya el di atong pressure. And long-term solution that sir, itene uno planta pwede man establish alin na East Coast, dedicated alin na East Coast. Temihande ko nese prime water, which is dedicated apil na West Coast para na Pueblo area, sir. Uno dal mga solusyon del problema de agua na Talon-Talon, Mampang y Arena Blanco amo el proyekto del DPWH donde tapone un deep well alin na cercanos lugar para tiene sila main source. Y este proyekto asigun el acaba dentro del poco mas o menos un año pa. Ya tiene grande cambio na tráfico alin na Governor Alvarez para la Purísima este tiempo. Este después que impone mga mejoras al gobierno lokal, impone mga road barriers alin na menciono lugar. Meron siya también el illegal parking na La Purísima enfrente del mismo Ateneo de Zamboanga University kita man obstruct na flow del tráfico. El problema lang ahora amo aliparte na intersection de La Purísima y Campaner cerca de un mall donde manada vehículo el taman entra y sale también. Tiene sigun White Lady alina Pasunanga Convention Center. Kenta dali sinti con el mga security guard y trabajador alina edifisyo. Aquí el report di Marites Espartero. 2 anyo ya gwardiya si Jerome Lumingin na Convention Center, pang night shift ele. Unoche, del pasado mes de septiembre de este año, pagkapasada alas 11 de la noche, mientras taman robing si Jerome na vicinidad del Convention Center na barrio de Pasunanca. Ya pode asigun ele mira un mujer de blanco que takre ele un white lady, donde paraw este na balkon del Convention Center. Insigidas asigun ele bira na supos cerca na entrance y insigida siya retrata y akal tiempo yagan na el sumiedo ita para sumagapelo. Después retrata ya cheque ele siya pode ba captura el camera y cuanto segundo ya mirale otra vez ya perde ya este. Mujer alto de blanco, largo pelo y tiene este cara, amo liya pode mira. No hay le asegun ko say ase aquel tiempo, sino taga na lang el sususto. Ya silang le dolnuay kay hindi lang asegun una vez ta tiene sila ko sa tauwi na adentro Convention Center. Tiene tasuna mas kinway hente. Alas 11 sa gabi ito, makatong panahon na nagrubing ko. Dayon pag hangad na ko sa taas, naiga puti, amo to siya gipicturan ako. Dan pag picture na ko balik, wala na nako siya makita. Kay anad na manggod mi anak kay diha daghan manggod magkuan kining magparamdam bitaw nga dili ingon nato. Por eso sa kadugayon po nako na diha sa convention ana anad nako. First time ba nimo na experience kanang kakita ka white lady? Kadaghan na ma'am, pero dili manggod na ako gina istorya kay kining uban dili manggod mo tuo. Mura siya og kining tao nga taas og buhok dayon taas siya dayon naka puti siya og kuan sa nina Nasa naong? naay naong ma'am nasa naong kompleto no? Oh, kompleto siya sir. Pero nagtindog imong balaybo pakita nimo. Oo, mag-action ko ka kuan ka hadlok. Pero ay mo una gusto ka mo dagan? Ang akuan lang ato nga pasagdaan na lang nako kay dili ra magyapon na sila manghilabot. Cheneves asegun chene sila ko sa tapo de uwi bata talyura. I Cheneves mientras ang kwento sila del un construction worker stay in Alyak chene kanila kien tageria piedra. Tong napoy ka sa diha nga duha mi sa katong trabante sa
contraction. Tapos kalingkod mi dito sa sulod, gilabay mig bato. Nangutana ko niya kung siya ba'y galabay, dili po daw. Ako naghida-hida raman ko dito sa kuan, daplin. At nga alam kung kinsay galabay. Duha gyud to ka beses. Then apoy oras diya nga naibata maghilak. Sa second floor? Oo, sa second floor. Madungog na usahay diya sa mga trabahante, bisag naa sila diha. Madungog na usahay na ibata. Naga ito'y trabahante diya, ma'am, nga ni uli, utong dako, kay na daw siya nakitan sa sulod. Muslim to siya. Mientras tanto, asegun también con Señor Rolly Pérez, un construction worker también na lugar. Geneves, magapasada alas 12 del mediodía mientras taman siesta sila, tapo di uwichen ni quien talyama boses del di ila uban. Pero, espantaw sila kay dormido di ila uban. Tadulmi okay, mga uwi boss di mi uban, kaya bala una ya. Nakoryo, lama ko ng mga hente. Nandiyan man sa kumila o, pwede siya o. Naayabla kay kwando kay hindi pa do time. Nako pa puwera lao. Ay hindi. Si. Yo iwo de kalo de so, giuban mo. Akatrebe. Kando sabi to kay hinay palit time ko stress. Nabiro trabe kami, yumi mo to pa mi pero to kori pa puwera kay pero man truck tamin. Para kung Jerome y Senior Rolly, ana dya sila na di ilang sitwasyon, taas silang sila no vale nada para hindi kanila mete. El cosa lang sila taas taresa lang. Kay sabi tamyan sila, tiene maga bueno o mal elemento el ta existi aquí na mundo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un grande honor y dale el un estudiante de la Escuela Elementaria de Pasunanca na ciudad y entero región. Después de ganar na un competición del artes, se llama el Poster Making Contest. Jade Maxine Arevalo, un grade 6 estudiante del mencionado escuela, amoy kinakampiyon na National Competition del Poster Making del Departamento de Agricultura y Food United Nation y también United Nation Food and Agriculture Organization. Iya conduci na World Food Day 2025 na Metro Manila. Donde 16 concursante en entero país, ella participa y si Arevalo, amo ella le va a volver con el 20,000 de pesos premio, junto con su coach si Erwin Deloria. Según con el principal si Arabel Congreso, grande honor y dale en la escuela y la ciudad y también región. Él sirve aseguro como inspiración para na otro mga estudiante, dale mira el di ila talento na artist. El Pasunanca Elementary School is indeed very proud of the accomplishment and achievement of one of our grade 6 student under the mentorship, the coachship of Sir Erwin Deloria. Actualmente, siyempre, honor gat dali no na Pasunanca Elementary School, hindi lang na Pasunanca Elementary School, Zamboanga City and Region 9. No, kay el di aton estudyante is already representing Region 9, hindi lang Pasunanca Elementary School. Child with an attitude, amo ko tabla si Sir Erwin, el bata tiene buen attitude and dedication, paired with a coach who has the ability, la abilidad, no, pati el passion gat di Sir Erwin tamen, aligat na art. 23 peso kada kilo di palay kita kumpra el National Food Authority o NFA ng mga siyembrador, hindi bastante. Akil report di Marifita Mayo. Yalkansa kami kun Alvin Casimiro, un siyembrador de palay, kita kosecha kundi sumaga palay al yinabalin sungay. Asigun konele, akabar eleman kosecha ay insuga paele con este magapalay antes po de vende na National Food Authority. Ta kumpra lang sigun el NFA di ila palay si Seco ya este. Asigun kun Casimiro, kada kilo del palay tapaga el NFA kanila 23 peso. Sisigi-sigi lang, hindi sigun este bastante para recobri con di ila kansansya y kapital desde siembra sila con el palay hasta cosecha con este. Pero atorgay lang sigun ele vende con di ila palay y en contra jutay ganansya kontra nuay. Ya promete man también sigun el NFA 5 peso aumento para kanila. Bueno, tambaho yaman pero si kunta-kunta ka todo el gato cuando man si no hay cosecha tan short pa siempre. Na mga choice, aja lang mga tabende, aja lang. Asigun kun Casimiro, pwede man sila vende kung di ila palay apuera. Menos kansansya ya na di ilalaw, syendo hindi man sila nesesita insuga pa kon el palay. Pero amuel lang gani,
15 peso kada kilo lang según ay paga kanila, siendo el quien compra con este, amo pa ay insuga con el palay. Aquel que no pa insuga, apenas kawaman harvest, siya pa sa tracer, amo que 15 pesos el kilo. Si Casimiro taman cosecha lang pa kundi sumaga palay, aquí na un grupo también del mga sembrador na Mercedes Talabaan, el preparaw ya para transporta kundi ila magapalay para na NFA. Ya kabe sila insuga con el magapalay, los demás preparaw ya para transporta para na NFA na San Roque. Y mas que caliente el tiempo, ta continua sila pone na sako con el magapalay. Para kanila, hindi también bastante el 23 peso pago para na kada kilo del palay si kumpara na diila kapital, preparasyon y kansansya. Kaya demora sila desde siembra hasta man cosecha con este después el 3 para 4 meses. Pero este magatiempo no ay sigun sila cosa puede hacer na presente sitwasyon di ila. Yawat yalang sigun kontra sino ay gatkian ay kumpra kundi ila palay. Tiene man también sigun sila recibi aumento 5 peso pago na palay, estaba na NFA, yawat ya sigun. Kung minsan makabawi lang, konti lang ang lamang kami konti. Hindi gaanong malaki. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. ¿Cuántos lugar na Costa Oeste que parte del distribution area del Prime Waters el tiene pa siyempre magalo presyo reklamo como aliparte na San Jose Guso area, Kawa-Kawa hasta Alina Santa Catalina. Así na encargado del Water District Attorney Mark Paredes na presente tiempo completo el agua, tadali el Prime Waters el 45 million liters cada día. Y manda Mira, cosa asiguro al problema na linya del magamensyonal lugar para kurihi con este. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get
3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 280 mga persons deprived of liberty o PDL sa benepisya ng Medical and Dental Mission Alina City Jail. 80 ng mga PDL siya benepisya con sa Llama Dental Services, igual na arangkada de gente y también oral assessment. Mientras 200 también mga PDL ya benepisya na serbisyo medikal, igual na blood typing, también medical consultation. La actividad ya queda posible por medio de la colaboración del Zamboanga City Jail Male Dormitory junto al Zamboanga City Medical Center, Oficina de Salud y Philippine Air Force. Parte esta actividad de la DILA una semana celebración del National Correction Consciousness Week. Unun persona ya encontra muerto alina Kasanyangan, taki el report di Emil Tuban. Desconocido persona encontra muerto alina Barangay Kasanyangan en Anteaga. Mga vivientes de alina Bamboo House, Asinan, Barangay Kasanyangan, ya puede descubrir con el muerto abajo puente alina lugar. Así como con este barangay Tanod de Kasanyangan, a las 4 del madrugada taman lagasan el mga vivientes kahit sine daw ladron alina mga bakawan, y cuando ya aclaraya, talia el muerto. Mga alas 4, meron sa akin. Meron mga lamay dito. Yung mga nakajaga doon, sabi sa tropa namin dito, katakbo. Tawag sa akin ng tropa. Sabi, mayroon yung pugarol. Yung kusa ng pugarol yan, naghahabol-habol lang sabi niya. Hinabol pa nila. El persona tiene mga kontusyon na kwerpo, iamaraw el magamano, y hindi residente de alina lugar, kain may konose con ele.
El mga bibientes no ay tamen uwi sunor de tiro, posible iagulpia lang con este iabuta alina agua. El pulista continua pa sa investigasyon con este insidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Herido el dos persona después mambanggaan nila motorsiklo alina tetuan anoche. El CRF motorsiklo que maneja si Clark Ken Concepcion estaba nagiwan para tetuan y cuando ilega na lugar, el Agüero y evita ele. Yaman bangga este con el un Honda Wave motorsiklo maneja si Aaron Jan Adan de Mercedes. El dos chauffeur ya tiene mga herida na cuerpo, por eso ya liwa kanila na ospital. Con el mga vehikulo di ila ya liba na estasyon de pulis. Más bajo el datos del 8 focus crime este año comparando del pasado año. Aquí el report de Emil Tuban. Más bajo el datos del 8 focus crime este año comparando del año 2024 según con el pulis. Desde del enero 1 hasta na mes de octubre fecha 12, el caso de murder talina 36 y del otro año alcanzan a 60 murder cases, tiene diferencia de 24 casos. El homicide del otro año tiene 8 y este año talilang na 2 casos. El rape del 2024 talina 142 y este año alcanza lang na 99 y 43 más bajo este año. Y el robbery talina 33 este año comparando con el 56 del 2024. Y el theft incident 173 del año 2024, pero este año talilang na 147 caso. El pinakaalto no na por current year lang kita mira no, el pinakaalto el theft syempre kaya tiene totalo 147. Pero si comparata con el theft na previous year, el previous year tiene 173. So yan decrease el 26 compare con este year. So, Na kaso de carnapping de motorsiklo talina 29 del 2024, este año talilang na 21 insidente de carnapping. El shooting incident del 2024 mas alto kaya alcanza na 75 insidente y este año alcanza lang na 44 insidente. Según con el pulis bien grande ayuda al comunidad para abaha el krimen. Kahit reporta enseguida si Chenik ko sa tapasan na di ilang mga lugar. Tayo datamen el barangay y el mga force multipliers y el law enforcement operation del pulis. Kahit ali sila antes de suceder el krimen. First, el community, tanayudahan todo tamen, el na barangay, el atong mga force multipliers, tayo datamen, pati el atong mga law enforcement operation, tangkanda kita para at least before pa siya society krimen, siya kita mga intervention tamen ta andasin. Na datos del mga istasyon del pulis, el tiene mas alto mga suceso, el Police Station 11 tiene 138 del otro año y tiene 93 este año. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con un 31 años mujer después aligawmente rubasin na un reclamante na kasanyangan. El Station 12 ya arresta con si Señora Ferhana, un housekeeper alina Kasamatan, Barangay Kasanyangan. Alas 5:30 del tarde, tiene reporta na Police Station 12 kay tiene quien ya aligawmente rubasin na pamilya del Musa alina Kasamatan, Barangay Kasanyangan. Con el mismo persona ya pre-recubrí el 19 pedazo del 1,000 pesos en Italia este na custodia del investigador del Station 12 Talon-Talon. Buenas noches, aquí el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. En entero Zamboanga Peninsula posible la experiencia el mal tiempo este día que efecto del Intertropical Convergence Zone. El ITCZ el continúa afecta con la ciudad hasta mañana. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio.
Aquí na Zamboanga de veras magahente hindi man todo pero bien falta disiplina. Basta liga na basura, butada de basura, falta tamang respeto na mga lugar de muerto. Ayer na diato ng storya que atras porción del Campo Santo del San Roque magahente vivo ya hace casa el sepultura del mga muerto. Alia sila takeda, banya, takome, hasta ta considera como residencia de ila. Ali también a Campo Santo de Santa Cruz, fuera que no hay más lugar donde enterrar muerto, mga gente, ya que también nakustaw, nakababuta, mga basura adentro. No hay más sila pensa que tapa el de basura, el mga sepultura del mga muerto. No hay más también sila pensa que el mga familia, el pasa tormento, busca el mga sepultura por causa bien tapaw ya de basura. Na otro mga Campo Santo, el mga palo, sin, hierro y otro más, nakabaruba, italibabolbe na casa. Por eso problema ahora del mga familia que ya arregla sila el sepultura del dila pariente, ya pone techo para hindi caliente el sol si anda sila visita y ofrece magareso. Pero ahora caliente lang siyempre por causa rubaw ya este. Disiplina y respeto maski na mga muerto el no hay más na mga ladron. Terrible, pati flores y candela un rato lang ya deja por causa ya anda también ofrece reso na Cruz Mayor, ya vira otra vez no hay más na sepultura, donde primero ya anda ofrece. Debe con esos anda visita y hala el pies, maga alma dueño del sepultura para manda kanila devolve el cosa sila yaruba na sepultura. Por eso nomás kita compra mga candela que aquel upudia y lleva mga buen klase de flores siendo el perde lang ese na por causa ng mga ladron quien yaase a casa en los demás el mga Campo Santo como di ilang mga residensya. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Octubre 22, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna at habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.